Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Para el tercer canal, 21 años después del 11 de septiembre, las trágicas acontecimientos de las Torres Gemelas, el mundo oriental, el Medio Oriente destruido, el centro de Asia devastado, Afganistán, y el mundo occidental empobrecido. Un panorama triste y siniestro el que estamos viviendo después de 21 años. Un mundo cada vez más inseguro, tanto Oriente como Occidente. Proliferación de sectas ideológicas, religiosas sin control. Hemos asistido a una de las épocas más oscuras de la historia de la humanidad. Una simple sospecha nos ha llevado a destruir, o llevó a Estados Unidos a destruir con sus aliados europeos, a Irak, Afganistán. Y esto desencadenó la lucha contra una secta talibán y Al-Qaeda, poseedores de una ideología muy afín a Occidente, con alianzas con Occidente, destruyeron naciones completas. Millones de víctimas, devastados campos, devastada la cultura de los pueblos, desplazados millones de personas. Desde el 11 de septiembre de 2001 hasta nuestros días, solo vemos oscuridad y pobreza. Vemos tristemente que no se aprenden las lecciones de la historia y que cada vez que Occidente va a Oriente a destruirlo, le sale demasiado costoso a Occidente esto. Desde la época de las cruzadas, donde se invirtieron ingentes recursos del mundo occidental, de los reinos occidentales, del papado, de las monarquías occidentales, hasta nuestros días, con una superpotencia que se cree única y suprematica y representante de Dios en la tierra como Estados Unidos, hoy vemos las consecuencias de esa guerra en la que invirtieron trillones de dólares. O sea, 2, 3 números con 18 ceros a la derecha. Unas cifras nunca vistas en la historia para unas guerras y para al final salir derrotados. Hoy todos sabemos que después de 21 años, Estados Unidos tuvo que abandonar Afganistán. ¿Cuál es la razón de toda esta catástrofe? Ese es el tema en el tercer canal. Las potencias occidentales, y especialmente Estados Unidos y Europa, no entendieron las lecciones del siglo XX, el más catastrófico, sangriento, sanguinario de los siglos históricos. Ya ustedes saben, Primera Guerra Mundial, 20 millones de muertos, más de casi 60 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, donde los que pusieron más muertos fueron los rusos, más de 35 millones. Sino que decidieron empezar el siglo XXI con masacres. Decidieron inventarse en un acontecimiento nefasto, que se cayeron unas torres. Para nadie es un misterio hoy que hay cosas muy confusas, oscuras, y terribles en torno a los hechos trágicos del 11 de septiembre y la caída de las Torres Gemelas, el ataque al Pentágono. No era posible derribar unas Torres Gemelas sin el concurso de organismos internos. Y está bastante claro que la responsabilidad de organizaciones ocultas, o eso que se llama Estado profundo, tiene mucha responsabilidad. Que participaron musulmanes, por supuesto. Sus aliados saudíes, de los 19 secuestradores de aviones, etcétera, ustedes saben, la mayoría son saudíes. Y nunca se tocó a Arabia Saudita, por supuesto, que era un aliado. Y a la familia Bin Laden, pues tampoco. La razón, pues todos sabemos las sociedades que han tenido la familia Bush desde la época de los Reagan hasta el día de hoy y desde hace muchísimo tiempo, desde la década del 70 con el mundo saudí y su ideología, el salafismo, wahabismo y el petróleo, los petrodólares. Hoy en crisis también, porque lo que mal empieza, mal acaba. Pero lo más triste de todo este acontecimiento es que en el año 2001, cuando se caen las Torres Gemelas, se había consagrado por Naciones Unidas como el inicio del año del diálogo entre civilizaciones y culturas. Esta propuesta del diálogo entre civilizaciones y culturas la había hecho un imperio antiguo, una civilización de 7000 años de historia y de legados. El mundo persa, el mundo iraní, un presidente liberal, reformista, un teólogo de la liberación del mundo musulmán literalmente, plantea a Naciones Unidas en el año 1998 el diálogo entre civilizaciones
y se aprueba. Pero curiosamente alguien decidió que era mejor iniciar guerras contra civilizaciones. Una tesis que ya venía en boga años antes, imponer esta tesis de Samuel Huntington, estos famosos académicos norteamericanos, para atacar otras civilizaciones y establecer su supremacía. Y como no les alcanzó la intervención directa en Afganistán, en Irak, entonces se inventaron algo más en el año, 10 años después, en el año 2011, la primavera árabe, que todos sabemos, y he insistido en este tema como analista internacional, fue la primavera del terror. Destruir hasta antiguos aliados, destruir a Egipto, para que derribaran a un socio antiguo de ellos, Hosni Mubarak, hasta derribar a un antiguo socio de Túnez. Y luego el desastre, destruir Libia, la tierra de Muammar Gaddafi, que había hecho la paz con Occidente, donde Gaddafi había puesto en los bancos de Europa y Estados Unidos más de 250.000 millones de dólares que se robaron, no aparecen. Digno de piratas, o sea, han sobrepasado todos los límites todos estos señores. ¿Sí? Y se creó el Estado Islámico, una ideología cada vez más terrorífica, de la misma familia, los talibanes, de Al-Qaeda, de Boko Haram, la misma familia, la misma secta. El salafismo wahabismo, una secta que ha sido financiada y promovida por Estados Unidos y Europa bajo la mirada de todos, de monarcas, de parlamentos europeos, de primeros ministros, de presidentes de Estados Unidos. Y la alianza que han hecho estas sectas musulmanas, financiadas por Arabia Saudita, por países del Golfo, ¿sí? Cómo se crearon en las madrasas de Pakistán. A los talibanes se les financió, se les educó, se les preparó para que destruyeran su nación. Y lo más sorprendente de todo esto es que ya no podían contar los atentados terroristas en Occidente. Bueno, a raíz, no todo le salió bien. A raíz de este desastre en Atocha, en 2004, en Madrid, fue que ganó Rodríguez Zapatero, ahora un aliado de América Latina. Y este presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, fue el que presentó en Naciones Unidas en el 2004 el proyecto de continuación del diálogo entre civilizaciones, pero bajo otro término mucho más amplio, para el multilateralismo, que es la alianza entre civilizaciones, un tema fundamental para la paz mundial también. Y esto nos preguntamos, ¿y dónde va a terminar todo esto? Si fue un desastre las intervenciones en el Medio Oriente, en el centro de Asia, con la primavera árabe, la primavera del terror, ¿qué sigue? Bueno, ya estamos viendo lo que estamos mirando, lo que estamos contemplando. Ya no fue suficiente destruir el cercano Oriente y el centro de Asia, ahora hay que destruir la misma Europa. Y el capítulo siguió ahora con Ucrania, desafiando al superhombre de nuestro tiempo, a la madre Rusia. Entonces las aventuras del 11 de septiembre de 2001 van en la destrucción del centro de Asia, Afganistán, destruir el Medio Oriente, Irak, Siria, destruir Libia, desestabilizar todo el norte de África, Egipto. Y ahora el siguiente capítulo, ¿cuál es? Lo estamos viendo. Desestabilizar la madre Rusia, la supernación continente. Desafiar al superhombre de nuestro tiempo con el tema ucraniano. Armar a Ucrania para que ataque y para que se estabilice Europa. O sea, ahora el tema es empobrecer a Europa. En eso va el 11 de septiembre. Y ya vamos a ver que Europa Occidental va a perder. Hay crisis de recursos geoestratégicos, energéticos, gas, petróleo, alimentos, la agricultura. Cada vez está más pobre Occidente. Entonces surge una pregunta, y después de que pierdan la guerra con Putin, porque seguro la van a perder con este superhombre en nuestro tiempo, ¿sí? ¿Qué sigue después de Ucrania? Después del 11 de septiembre. En esta misma línea no es difícil mirarlo. El siguiente escenario es desestabilizar África, la África subsahariana. ¿Sí? Desestabilizar a Níger, Nigeria, el Chad, a Malí. Para eso pusieron al Boko Haram y para eso mandaron las tropas francesas a que promueva estos movimientos extremistas. Y van a decir que no pudieron y se están retirando supuestamente los franceses. No necesitan intervenir ahora los recursos de África, la África subsahariana, que es musulmana, curiosamente. La África negra musulmana, mística, multicultural. Y surge una pregunta, no es difícil saber, bueno, y después de
el centro de Asia, el Medio Oriente, Ucrania, Europa, tratar de fragmentar Rusia, fragmentar más Europa. Luego el África subsahariana, que es el siguiente paso que viene en estos próximos años. ¿Qué sigue también después de eso? No es difícil no saberlo. Sigue América Latina y el Caribe. Trasladar miles de yihadistas al Caribe, a las Guyanas, para combatir contra Venezuela, contra Cuba, contra Nicaragua. Esto es el caos completo. O sea, el 11 de septiembre fue un crimen bien orquestado para desestabilizar todo el planeta. Ya no es solamente contra los musulmanes. Claro, la operación central fue empezar con los musulmanes. Conclusión, ninguna nación soberana está segura en el planeta Tierra después del 11 de septiembre. El mismo Kofi Annan, el famoso secretario general de Naciones Unidas, dijo: el mundo después del 11 de septiembre es mucho más inseguro. Y seguirá siendo mucho más inseguro con todas estas aventuras guerreristas de imperios en el ocaso. Todos estos jinetes del apocalipsis desatados completamente para desestabilizar a Oriente, a Occidente, al norte y al sur. Nos queda un gran reto como pueblo: descubrir las trampas y tratar de salir de ellas, unirnos como pueblos, culturas, civilizaciones, tradiciones espirituales. Ese es el reto que tenemos en este siglo XXI para enfrentar esta terrible confusión y oscuridad que se desató después del 11 de septiembre con el pretexto de la caída de unas torres gemelas que todo el mundo sabemos, ya sabemos, contó con la conspiración de los propios órganos internos de Estados Unidos, su Estado profundo, y de lo peor de las sectas que tiene el mundo. O sea, lo peor de las religiones se han unido para acompañar todas estas aventuras guerreristas. Lo peor del judaísmo, lo peor del cristianismo, lo peor del islam, las sectas norteamericanas y evangélicas, por ejemplo, muy influyentes en nuestros pueblos. Donde estén estas sectas solo habrá caos. Me refiero a todas estas sectas ideológicas, sean cristianas, judías, musulmanas. Miren lo que pasó en Bolivia, las sectas evangélicas, con Biblia en mano entrando al parlamento diciendo: entró aquí la Biblia y salió la Pachamama. Eso es lo que le espera a los pueblos. Todo este desaforado arremetida de sectas ideológicas que debemos estudiar con detenimiento. Y Colombia no se escapa de ello. Hay demasiadas sectas y multinacionales de la fe fuera de control, ¿sí? Además del revisionismo histórico que está llevando a la destrucción de muchos pueblos. Bueno, mis queridos amigos y hermanos del Tercer Canal, no olvidemos que debemos buscar siempre en esta vida verdades eternas y justas, éxitos en esta vida y en la otra. Hola, bienvenidos al Tercer Canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del Tercer Canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Nequi y DaviPlata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.